Amén. Que el Señor les bendiga. Ando muy mal de la voz. Así que bueno, que sea su voz. Literalmente, que sea así. Terminamos de celebrar la Pascua y siempre es un desafío el segundo domingo después de Pascua. Porque, ¿y después de la Pascua qué? Nos encanta y realmente celebramos la victoria, celebramos la resurrección de nuestro Señor. Pero nos queda tarea para después de Pascua. Y un poco vamos a estar comenzando una serie de predicaciones que tienen que ver con esto de sobre qué construimos nuestra fe, sobre qué bases firmes, doctrinales que están en la palabra, construimos nuestra fe. Como iglesia, como hijos de Dios, porque hay un cimiento que sostiene todo. La palabra en Jesucristo, nuestra fe en Él es la que nos sostiene. Y yo quiero empezar vamos a tocar 3 temas, pero el primero que creo que es muy importante ver de dónde venimos. ¿De dónde venimos? No podemos valorar la muerte de Cristo ni entender el peso que tuvo la cruz si no comprendemos la gravedad del pecado. ¿Se entiende? La gravedad del pecado. Todo esto que hizo Dios fue por la gravedad del pecado, por lo difícil y porque no puede convivir pecado con santidad en Dios. Entonces Dios hizo cosas maravillosas, las celebramos, justamente porque hay algo tan fuerte, el pecado, que justamente es el que nos aleja de Él. Nuestra vida cristiana tiene que estar basada en el peso del sacrificio de Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Y cuando decimos, ¿de qué nos salvó? Justamente del pecado y de la muerte eterna. Hay veces que el pecado nosotros lo justificamos de tantas maneras, le damos la vuelta, le queremos dar la explicación, que yo no soy, que fueron ellos, que fueron mis padres, mi abuelo, mi tío, mi contexto, mis compañeros. No, pecado radica dentro de uno. La palabra dice que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Sí, el contexto muchas veces influye, no digo que no, pero no podemos justificarnos al pecado por echando la culpa a otros, algo que es muy natural en todos. Sin embargo, hay una palabra que nos pone en el contexto justo de lo que creemos. Yo le invito a que busquemos un pasaje muy común, muy conocido. Romanos 3, 23 y 24. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, el pecado nos aleja de su presencia, de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús fue hecho pecado. Él llevó nuestro pecado, los pecados de la humanidad, los cargó para ir a la cruz. Y el juicio de Dios sobre el pecado cayó sobre Jesucristo. ¿Se entiende esto, no? El juicio de Dios sobre el pecado cayó en Jesucristo. Un sacrificio de único, uno solo, una vez y para siempre. Pablo explica mucho esta situación y en varias de sus cartas. En Romanos habla mucho de la ley del pecado y cómo esa ley del pecado nos lleva a muerte. Algo que para los judíos del momento era una cuestión más simple, porque ellos ofreciendo un sacrificio ya estaba. Pero ahora el concepto de el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, llevando nuestros pecados, costaba. Imagínense a los que no eran judíos, a los gentiles que tenían tantos dioses, entender este concepto.
Y en 2 Corintios capítulo 5, 21, Pablo dice, tengan en cuenta esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Jesucristo no conoció pecado y por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, el juicio estaba sobre el pecado y Él tomó nuestro lugar justamente tomando Él la forma y el peso del pecado en la cruz. Por eso es tan importante esto. Y me gusta cuando dice, fuésemos hechos justicia de Dios, no por nosotros, en Jesucristo, en Él. Cristo fue tratado como pecador y nosotros somos tratados como justos por la gracia de Dios. En el enfoque de tu vida cristiana es importante siempre entender esta gran verdad. No hiciste nada para recibir esta gracia. Es gracia de Dios, porque Él se hizo pecado por vos. Esto es lo más maravilloso que Dios hizo por nosotros. Y sobre esa base tenemos que construir todos los días nuestra relación con Dios, siendo agradecidos por Dios por habernos librado, salvado del pecado y de la muerte eterna. Por eso la Pascua no es solamente un tiempo de celebración pasajero que, bueno, nos gusta, lo celebramos y después seguimos. Es justamente entender que la vida nueva que Cristo te da es por su sacrificio. Hay otro pasaje en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene esta definición. A ver, lo que vos estás viviendo hoy, en tu realidad, que te puede resultar difícil, cruda, liviana, no sé cuál es tu tiempo. Pero acá Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, tu carne responde a la fe en Cristo Jesús. Es que no se pueden separar las cosas de tu vida diaria de la fe en Cristo. Dios no estamos hablando de dos esferas que nunca se tocan. Todo lo contrario, la realidad de Cristo es la que permea tu vida. Por eso es que tan importante que rendirse a Cristo signifique rendirse con toda tu vida, con todo lo que sos. Tus enfermedades, tu trabajo, tu familia, tus dolencias, tus alegrías, tus fiestas, todo es a través de Cristo. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de aquel que se entregó por mí. En este pasaje que leímos al principio de Romanos 3, 24, hay dos palabras en las cuales también hacemos base de fe, base de doctrina de salvación. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Habla de dos cosas, justificados y redención. Justificación y redención. ¿Cuánto encontramos en la palabra este término redentor? ¿Lo tenemos? Este término redentor. ¿Y por qué decimos tantas veces y repetimos Efesios 1:7, que es un pasaje muy conocido, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia? Esto de la redención por su sangre lo repetimos tantas veces, pero tiene una figura
desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento a Dios se lo trata y se le da el título de Redentor. ¿Pero por qué? Porque ellos entendían el significado profundo de lo que significa el Redentor. ¿Qué es redimir algo? Lo busqué en el diccionario. Redimir es recuperar algo perdido. Fíjense en esto. Vos tenés algo que es tuyo, te pertenece, es tu propiedad. Alguien viene y te lo roba, o lo vendiste, no sé, pero ya no lo tenés más. Sea cual sea la situación, ¿cómo lo recupero? Si algo valioso para tu vida, ¿cómo lo recupero? Piensen esto en términos de Dios y humanidad y sus hijos. ¿Cómo lo recupero? Y lo podés volver a comprar muchas veces. Cuando nos chorean algo, algunos compran de nuevo. O haces la denuncia. ¿Pero por qué? Porque vos querés recuperar eso. Lo que regresa al dueño legítimo es lo que en la Biblia llama redención. Entonces, este acto de traer de nuevo lo que te pertenece es redención. ¿Y qué significa una persona redimida? Porque estamos hablando de cosas hasta acá. Pero cuando hablamos de vidas, y esto es el impacto que tanto tiene el Antiguo Testamento, más que nada en el libro de Levíticos habla mucho de esto. Incluso una de las parábolas de Jesús también habla de esto. Cuando alguien estaba empeñado, estaba quebrado, sus deudas lo superaban, muchas veces su paga de la deuda era entregándose como esclavo. Como esclavo. En Deuteronomio 15 habla mucho de esto. Después, si quieren, búsquenlo, es muy interesante. Imagínense en alguien que se entrega por la deuda, por salvar a la familia, por salvar una situación, se entregaba él mismo como un esclavo, porque no tenía más recursos y porque la deuda no la quería trasladar a su familia. Estaba la posibilidad de que alguien de la familia podía reclamar su libertad pagando con dinero. ¿Se va entendiendo la idea, no? A ese precio, en el Antiguo Testamento se llama precio de redención, al valor X que te hizo libre y te dio nuevamente la posibilidad de recuperar tu libertad. Piensen en estos términos de esclavitud, ¿no? Pero también a la persona que iba y pagaba por esa deuda y por tu libertad, por esa libertad, se le llamaba en el Antiguo Testamento pariente redentor. Entonces, esta figura a mí me impactó tanto porque cuando hablamos de redentor entendemos esto. Y buscando en un diccionario bíblico, decía, esta persona era un familiar cercano, responsable de proteger los derechos, las tierras y la libertad de sus parientes, de su familia. Era una persona que actuaba como protector de derechos, tierras, libertades. Actuaba para recuperar propiedades por pobreza, rescatar familiares esclavizados y también era quien velaba por continuar el linaje familiar. Tremendo. Por eso, hermanos, cuando le demos el título de Redentor, pensemos en esto tan profundo que Dios hizo por nosotros. Él es nuestro Redentor. Pero en este pasaje de Efesios 1:7 dice, tenemos redención por su sangre. Ese es el precio. Ese es el precio que en el Antiguo Testamento se llamaba el precio de la redención. ¿Y quién era la persona? El mismo que pagó, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Padre eterno, Redentor. En un acto de amor infinito, Él entregó su vida para darnos esta nueva posibilidad de tener vida eterna y dejar de ser esclavos del pecado y de la muerte. Dios nos recupera lo que es suyo, nos redime y el precio fue la sangre derramada de nuestro Señor.
Y también dijimos en este pasaje de Romanos 3:24 que Jesucristo nos justifica por su gracia. Dos palabras, redención, yo empecé por la última en el texto, pero son las dos fuertes. Y la justificación. Y acá es donde viene lo más maravilloso de toda esta obra. Tenemos quien veló por nosotros, quien pagó por nuestra libertad, por nuestro pecado, para sacarnos y traernos vida. Pero Dios es justo y Dios no tranza con el pecado. Entonces, como dijimos al principio, quien pagó justamente por el precio de nuestra libertad fue Jesucristo. Pasaje muy conocido, imagino que lo podemos hasta decir de memoria, cuando decimos en Romanos capítulo 5, imagino que ya lo deben tener en la mente, Romanos 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este es un pasaje maravilloso. En realidad pueden seguir leyendo todo Romanos. Yo leí estos dos. Pero cuando habla de que somos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, nadie se justifica por sí mismo. La palabra justificación hoy, en nuestro contexto actual, tiene otra idea. Vieron que uno mete la pata y se justifica. Ah, no, pero esto y aquello. Bueno, lo que hablábamos antes del pecado. El pecado se perdona, no se justifica. Con argumentos propios, ¿no? Ahora, cuando hablamos de justificación, y Dios habla en la palabra a través de estos pasajes de justificados, es algo que no podemos hacer nosotros por nosotros mismos, sino que es Dios quien nos justifica. Y cuando Dios justifica, Él declara a una persona justa. Justa. Ahora, ¿cómo es que en este amor y en esta misericordia de repente yo termino siendo justo ante los ojos de Dios? ¿Cómo es este milagro de salvación? Que Dios me hace justo, me hace libre del pecado. Es la justificación y en esto es donde Dios nos pone en un lugar especial, sin merecerlo. Pero cuando Dios dice, este hijo es justo, epa, la tierra tiembla, el enemigo toma nota. A partir de que yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, me hizo justo, me dio justicia, inmerecida, pero hay un precio que se pagó por esa injusticia. Y Él me declara como juez eterno que soy justo. La justificación por la fe es solo el camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y nosotros. El corazón del Evangelio es justamente esta justificación por la fe. Cuando hablamos de la justificación, entendemos que es Cristo quien nos hace justo. Fíjense que en el pasaje que leímos antes, en 2 Corintios 5, 21, decía, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pasaje que leímos hace un instante. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién va a discutir esto? ¿Quién va a discutir esta gracia de Dios? ¿Cómo no recibir esta gracia de Dios inmerecida? Es que gracias a Jesús que Dios justifica al pecador. Esto es así porque Jesús obedece y muere en la cruz en lugar de cada uno de nosotros pecadores. Jesús era perfectamente justo. Y acá se da algo maravilloso.
encontré una referencia que me gustó mucho que decía, es una doble transferencia. Es una doble transferencia. Nuestro pecado se transfiere a Cristo en la cruz, muriendo por nosotros, y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Esta transferencia de gracia de Dios. Nosotros le trasladamos nuestro pecado a Jesucristo y Él nos devuelve justicia en Cristo Jesús. Esto es realmente maravilloso, pero atentos, tenemos una tarea, porque este pasaje de Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. La fe. Y esto es lo que nos involucra a nosotros. El rol de la fe en esto es maravilloso. Todo lo hizo el Señor. Redentor, Él hizo justicia, pero ¿qué pasa si yo lo tomo livianamente? Si yo dejo este concepto tan, mirá todo lo que Dios hizo, pero no tomo la dimensión de lo que realmente, de dónde me sacó del pecado que me tenía condenado eternamente, a muerte eterna. No nos gusta hablar mucho de esto, pero es así. La palabra de Dios habla mucho de la muerte eterna. Jesús dijo el lugar donde donde arde el fuego eternamente. Y el Señor nos libra de esto. Por eso es que la fe es todo lo que realmente tiene que darnos y motorizarnos a nosotros en este paso. Los que creen en el Señor Jesucristo. La fe es una actitud de dependencia de Dios. Si yo no aprendo a vivir en dependencia de Dios, a ver, todo lo que yo tengo es de Él. Es de Él, le pertenece a Él. Hasta mi vida, mis tiempos, mi familia, todo. Todo es de Él. Yo llegué a este lugar, a este mundo, y me voy de este lugar por gracia de Dios. Porque Él planeó mi vida. Todo le debemos a Él. Y esta actitud de fe es una actitud de dependencia y confianza. Por eso es que la fe es tan maravillosa. Y Jesús dijo, si tuviera tu fe como un granito de mostaza, podrías vivir distinto. Podrías estar caminando distinto. Tu fe en Jesucristo, ¿qué valor tiene para vos? ¿El valor de domingo a la mañana? ¿Un valor de un mensajito de alguien? ¿O es el valor de que todos los días te rendís al Señor, lo buscás, te sometés a lo que Él diga? Guarda, a lo que Él diga, y descansamos en Él, porque Él es el que sabe todas las cosas mejor. ¿Qué papel tiene exactamente la fe en esta justificación? Y es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada a eso. Lo que yo no pude hacer, ni puedo, ni nunca voy a poder hacer, lo puedo hacer a través de la fe en Jesucristo. Es decirle, Señor, yo necesito que me salves, que me libres de esta condena eterna, que me pongas en este nuevo lugar, en este camino de salvación. Confiando en Él, aferrándonos a esta obra de salvación. La fe es la que abraza a Jesucristo. El verdadero creyente es una persona que dice que tiene fe en Jesucristo y que lo demuestra con lo que hace. Y que lo demuestra con lo que hace. Santiago habla, y lo hemos escuchado varias veces, esto de la fe sin obras muertas. Pero las obras son consecuencias de la fe. Hermanos, tu fe se tiene que ver en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu manera de afrontar las tormentas, en tu manera de alegrarte, porque sabemos que dependemos de Él. Todo es de Él. Por eso que cuando, un poquito más adelante, y con esto termino, en Hebreos 12, dice el autor de Hebreos, el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y yo te invito a esto, te invito a esto. Poné los ojos en Cristo Jesús, en nadie más. ¿Sos un tipo inteligente? Sí, gloria a Dios, pero no confíes en tu inteligencia. No confíes en nada que sea pasajero. La palabra dice, poné tus ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Él hizo todo, Él hizo todo, 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 todo. Y fíjense, nos sacó del pecado, nos redimió, nuestro Redentor, y nos justificó, nos hizo justos sin merecerlo. Todo esto es Jesucristo. Así que yo te invito a que, pensando en esto, levantes la vista y la pongas en Jesucristo. Las cosas que te pesan hoy, mirá a Jesucristo. Tenelas en tu corazón porque son tu carga, son tu carga. Son las cosas que te están moviendo en el día a día. Tenelas, pero mirá a Jesucristo. Mirá a Jesucristo. Y vamos a hacer algo distinto. Vamos a terminar de una manera distinta. Vamos a terminar orando todos. Vieron que siempre terminamos el mensaje orando. Pero yo te pido que pongamos nuestros ojos en Cristo. En Cristo. Y lleva tus pensamientos. Lleva tus cargas. Lleva tus alegrías. Por ahí no tenés carga, gloria a Dios. Lleva tus alegrías a Cristo. Puesto los ojos en Jesús. Y que sea un ejercicio espiritual eterno. Eterno. Desde hoy y para siempre. Así que yo te pido que si hay algo en tu corazón que te está pesando, ¿querés pasar? Vamos a orar. Le voy a pedir a Fabián también que pase. Vamos a estar orando. No hace falta que nos contés, no hace falta nada. Si querés, arrimate acá adelante, vení. ¿Querés agradecer al Señor? Vení. Y que pongamos juntos nuestros ojos en el Señor. Vamos a pedir al Señor que Él nos dé más de su plenitud. Con corazones agradecidos por tanta gracia, por tanto amor derramado por nosotros. Así que si te querés parar en el lugar, te podés parar. Si querés venir acá adelante, podés venir, no hay ningún problema. No sean tímidos. Y pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Y juntos hacemos esta oración. Esta oración de darle al Señor nuestra vida. Oh Jesús. Oramos. Padre poderoso. Señor, tú conoces nuestras cargas, tú conoces nuestras alegrías. Señor, queremos en esta hora, como pueblo, reunidos, Señor, darte la honra, la gloria, la alabanza por redimirnos, por pagar con tu sangre, por declararnos justos sin merecerlo. Padre, por eso es que con nuestra fe ponemos nuestros ojos en ti. Y te pedimos, oh Dios, que en el nombre de Cristo Jesús, tú estés aliviando nuestras cargas. Tu palabra dice que podemos ir a ti, Señor, para que nuestra carga sea ligera, porque tú haces que nuestras fuerzas sean distintas, no sean las humanas, sean las que vengan por la obra de tu Espíritu Santo. Oh Señor, yo te pido que tú estés haciendo una obra grande, poderosa, en el corazón de cada uno de mis hermanos, en nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, muévete con toda autoridad, con toda gloria, con todo poder, para que nuestras vidas, Señor, sean esa luz que demuestre la fe que tenemos en ti. Señor, queremos que nuestra fe, Señor, sea manifiesta a través de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a humillarnos todos los días delante de tu gracia, de tu presencia, para rogarte, Señor, que tú nos hagas, Señor, fuertes en Cristo Jesús. Señor, que nuestras debilidades, nuestras cosas que no podemos llevar, Señor, sean
fortalecidas en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Nos rendimos delante de tu trono. Oh, Señor, damos la gloria, la honra, la alabanza por todo lo grande y bueno y poderoso que tú eres. Y, Señor, como pueblo, Señor, y como dice tu palabra, que podamos llevar nuestras cargas unos a otros, Señor, unos con otros. Podamos, Señor, juntos llevar nuestras cargas, pero entregándotelas a ti, que eres nuestro Señor, Padre grande, todopoderoso. Y, Señor, te lo pedimos juntos, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor siga renovando nuestra fe en Cristo Jesús. Yeah.